Estoy compartiendo, ¿sí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí. Perfecto. Entonces arrancamos. Topografía de abdomen. Cuadrantes abdominales, hablemos de esos cuadrantes. Ya ustedes los conocen, sabemos que utilizamos unas líneas. La línea medio clavicular, la lanzamos lógicamente desde un punto medio en la clavícula. La línea transpilórica o utilizamos la subcostal. Y lo que es la línea transtubercular o también podemos utilizar la de las espinas ilíacas anterosuperiores. Además de eso, en semiología también nos enseñan otras líneas. Y aparece una línea que se llama línea sifoidea, que pasa por el apéndice sifoides del esternón, ¿sabes? Y otra línea que pasa por lo que es el pubis, entonces se conoce como línea púbica. Y de esta manera, ahora sí ya se cerraron los cuadrantes, ¿verdad? Porque allí una de las preguntas que se hace uno siempre es como que ese hipocondrio derecho queda abierto y entonces sería que también los pulmones hacen parte de eso. Pero, bueno, claro que uno entiende porque el límite superior es el diafragma, pero semiológicamente se dan estas líneas también, ¿ok? No sé si de pronto ya las habían encontrado y habían hablado de ellas también. Bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa me dicen, ¿ok? Bueno, ya conocemos, eso también lo trabajamos allá en la práctica, en el laboratorio, con el Anatomash. Lo trabajamos, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Ya sabemos que hipo significa abajo, condrio hace referencia a los cartílagos, en este caso los cartílagos costales. Entonces significa ese espacio que está por debajo de esos cartílagos costales. Tenemos los flancos, ya sabemos también que flanco significa lado. Entonces habla un lado derecho, lado izquierdo, o flanco derecho, flanco izquierdo. Las fosas ilíacas, derecha e izquierda. Y la parte central que iría el epigastrio, epi encima, gastrio estómago, encima del estómago. Meso en la mitad del estómago y el hipogastrio por debajo de ese estómago. Y ahí tendríamos entonces esas 9 zonas. Si ya utilizamos quitando la piel, entonces vemos dónde se encuentran las vísceras, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar, así como ustedes nos dijeron, en el hipocondrio derecho vamos a encontrar el lóbulo derecho del hígado, vamos a encontrar la vesícula biliar, en este puntito que está aquí. Ahorita les muestro algo también. El polo superior del riñón derecho, que estaría aquí más o menos, allí en lo que sería la bolsa hepatorrenal, ahí debajo del hígado hay una, bueno, todo eso entre hígado y lo que es esa zona del hipocondrio se forma una celda o bolsa, le dan el nombre también, bolsa hepatorrenal. Esa, porque está el hígado y el riñón, entonces el riñón está ahí debajo de ese hígado, pero solamente esa parte superior, el polo superior. Y como en el polo superior encontramos la glándula suprarrenal, entonces allí también estará la glándula suprarrenal, ¿verdad? Del lado derecho, lógicamente. Vamos a encontrar también donde el colon ascendente se transforma en colon transverso, sería la flexura hepática o flexura cólica derecha, también se denomina así en la nomenclatura nueva. Tenemos el epigastrio, en el epigastrio pues seguimos con el lóbulo, parte también del lóbulo derecho del hígado, porque el lóbulo derecho del hígado es larguito, entonces también parte de él está en epigastrio y lo que es el lóbulo izquierdo también. Encontraremos también la porción pilórica del estómago. El estómago se divide, en algunos libros lo dividen en una porción vertical, que sería el cuerpo, y una porción horizontal, que tendría una partecita del cuerpo y una parte de lo que es el antro. Entonces ese antro pilórico, por eso hablan de la porción pilórica, tanto el antro como el píloro, se encuentran ahí en esa parte epigástrica. Hacia el hipocondrio izquierdo, pues vamos a encontrar
lo que es parte del cuerpo del estómago, el fundus, y vamos a encontrar lo que es el vaso, el polo también, el polo superior del riñón izquierdo con la glándula suprarrenal izquierda, la porción del esófago, la porción intraabdominal, y la flexura hepática izquierda, también conocida como flexura esplénica. Y entonces aquí recordar que ese vocablo esplénico hace alusión al vaso. Entonces siempre que escuchamos esplénico, hace alusión al vaso. Por ejemplo, cuando extraemos el vaso, eso se denomina esplenectomía. Espleno, vaso, ectomía, sacar. Entonces, sacamos el vaso, ¿verdad? La arteria que hace parte, que ya ustedes conocen, que hace parte del plexo celíaco, hace parte esa arteria que se denomina arteria esplénica, va hacia el vaso como tal y va a irrigarlo. Entonces, por eso se llama esplénica, porque va hacia el vaso. Vamos a tener también en el flanco derecho, pues vamos a encontrar lo que es colon ascendente, parte de lo que son las vísceras intestinales de intestino delgado, porque ellas están, todas esas asas intestinales están enrolladitas. Recordar que tienen en promedio más o menos entre 4 a 6 metros en promedio. Algunos libros dicen que de 3.5 a 9 metros, pero más o menos en promedio es eso, como 5 o 6 metros. Entonces ellas están bastante enrolladitas, entonces aparecen algunas de duodeno, aparece lo que es el yeyuno, aparece también una parte del duodeno, lo que es esa porción ascendente, la cuarta porción del duodeno, la que se va a unir con el yeyuno. Aquí no la podemos ver muy bien, pero sale más o menos a esta altura. Entonces, tenemos que quitar aquí el colon transverso para poder verla, más o menos aquí a esta altura. Vamos a ver en el mesogastrio, vamos a ver ese también duodeno, como decíamos, esa cuarta porción, perdón, en el flanco no está la cuarta porción, sino la parte de lo que es la tercera, perdón. Vamos a encontrar acá en el flanco derecho, también se nos olvidó hablar del resto del riñón, lo que sería el cuerpo y el polo inferior de ese riñón, lo vamos a encontrar acá. En el mesogastrio, pues cubriendo todo esto, y ahorita veremos, vamos a encontrar lo que es el epiplón mayor, antiguamente conocido como mento mayor o delantal de los cirujanos, ¿verdad? Vamos a encontrar también el mesenterio, que es el que me ayuda a sostener todas esas asas intestinales de yeyuno e ilion, y vamos a encontrar esas asas también junto con ese mesenterio. Vamos a encontrar también parte de ese colon transverso, porque él aquí baja un poco. En el flanco izquierdo, pues vamos a encontrar riñón izquierdo, ¿verdad? Polo inferior y el cuerpo de la parte medial de ese riñón izquierdo. Vamos a encontrar el colon descendente hacia la parte posterior, parte de lo que también son asas intestinales de yeyuno e ilio. El mesenterio, que también lo toma, y parte de ellas van a estar allí, parte de esas vísceras. En la fosa ilíaca derecha, pues vamos a encontrar el ciego, el apéndice, si es mujer, pues el ovario, como nos dijeron, y si es hombre, el cordón espermático. También vamos a encontrar parte de lo que son las trompas en la mujer, básicamente el tercio distal de la trompa de falopio. Vamos a encontrar en el hipogastrio, vamos a encontrar la vejiga urinaria, que mirenla allí. Si es mujer, pues vamos a encontrar en el útero. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Ok. Encontramos entonces la vejiga urinaria, si es hombre, vamos a encontrar también lo que es el útero, si es mujer. Encontramos el recto, se encuentra también si es hombre, pues la próstata, que estaría un poquito más abajito y posterior. Y vamos a encontrar en la fosa ilíaca izquierda
lo que sería el colon iliopélvico, con el colon sigmoide, parte de él, o la porción pelviana o pélvica de ese colon iliopélvico, que también nomenclatura nueva le da ese nombre. Vamos a encontrar el ovario del lado izquierdo, la trompa también, el tercio distal de la trompa de falopio del lado izquierdo, si es mujer. Y si es hombre, pues lógicamente el cordón espermático, con los vasos que también pasan por ahí. Aquí pues tenemos una tablita que nos ayuda a más o menos entender qué hay en cada porción. ¿Okay? Allí vemos nuevamente la división del abdomen. Aquí tenemos lo que sería el famoso punto de McBurney. Si trazamos una línea desde la espina ilíaca antero superior hacia el ombligo, miren, una línea oblicua, y si la dividimos en 3/3 iguales, donde se junta, este sería el tercio interno o tercio medial, el tercio medio, y este sería el tercio externo lateral, donde se juntan el tercio medio con el tercio lateral o externo, que sería aquí. Ese es el famoso punto de McBurney, que es un punto que allí se explora lo que es el signo de McBurney. Mira que el punto, y ahí se explora el signo. El signo de McBurney se realiza para cuando hay dolor en fosa ilíaca derecha. No siempre es patognomónico de apendicitis, pero sí nos da como nos sugiere, ¿sí?, que podría ser apendicitis. Para llenarnos de requisitos tendríamos que hacer explorar otros signos, como el de Rossini, el del obturador, el del psoas, el Blomberg. O sea, son varios signos y eso ustedes lo van a ir aprendiendo cuando vean cirugía, cuando roten por cirugía, lo van a ver. También tenemos otro signo que podemos, que aquí no lo tengo, pero vamos a colocarlo, que es el signo de Murphy. Si lo habían escuchado también, si tomo, miren, desde el ombligo y lanzo una línea hacia la axila, donde esa línea se cruza con el reborde costal, ahí donde coloqué la X, ahí se está cortando esto. Esto es el reborde costal, esto negro que está aquí. Allí donde se corta esa línea se conoce como el punto de McBurney. En ese punto de McBurney se encuentra el fondo de la vesícula biliar, ¿sí? Y ahí se explora el signo el signo de Murphy. Se explora allí. Se llama punto de Murphy y signo de Murphy. Ese signo, ese sí es patognomónico de colecistitis, o sea, de una inflamación de la vesícula biliar, que puede darse por cálculos o puede deberse a otras causas. Entonces, esa inflamación me produce un dolor en esa zona, y para explorarlo yo le pido al paciente que primero bote todo el aire, haga una expiración forzada. Introduzco mis dedos en ese punto por debajo del reborde costal y luego le pido que haga una inspiración profunda. A él, al hacer la inspiración, el diafragma va a descender y va a hacer que descienda el hígado. Y hará entonces, como la vesícula está debajo del hígado, hará que la vesícula golpee mis dedos. Y al golpear mis dedos, que yo los tengo ahí introducidos, eso va a generarle dolor y el paciente va a retorcerse hacia ese lado. Y eso me indica a mí entonces que hay una colecistitis, que hay una inflamación de esa vesícula biliar. ¿Ok? Entonces fíjense cómo podríamos hacer ese diagnóstico también a través de un signo. Ese sí es patognomónico, ¿vieron? Cuando aparece es colecistitis. Después lo que hay es que buscar la causa de esa inflamación. Y aquí tenemos el abdomen abierto. ¿Sí? Allí podemos ver, hemos quitado las vísceras que están por delante, ¿sí? Esas vísceras que son peritonizadas, las quitamos, la gran mayoría, y nos damos cuenta de esa cavidad que está ahí, el abdomen como tal.
Si miramos bien ese abdomen va a poseer en esta zona, mire, un repliegue de peritoneo, que ustedes me hablaron que eran repliegues y todo eso. Este repliegue de peritoneo que se conoce con el nombre de mesocolon transverso. ¿Por qué transverso? Porque miren, está transversalmente. Claro está que si lo analizamos, fíjense que él es transverso, pero también es oblicuo, porque el lado izquierdo del mesocolon transverso va a ser más elevado y el lado derecho, miren, va a ser más bajo. Y esto es bien importante para como reparo anatómico, ¿ok? Me ayuda a ubicarme, ¿se acuerdan? Ubicar, definir, eh, ubicar. La anatomía nos dice que ella ubica, define y orienta. Entonces eso nos ayuda a orientarnos en abdomen. Si nosotros miramos esa línea, esa raíz de ese mesocolon transverso, porque es la raíz de la que está allí, porque el mesocolon se cortó, esa es la raíz, lo que sería el borde fijo, lo que se adhiere a esa pared posterior. Ese borde fijo me va a dividir esta gran cavidad abdominal que tenía en dos compartimientos, uno superior, uno inferior. Como está por encima del colon transverso, entonces a esta cavidad superior se le da el nombre de supramesocólica. Y a la que está por debajo se le da el nombre de inframesocólica. ¿Sí? A esta que estaría aquí. Miren, sería cavidad inframesocólica, cavidad supramesocólica. Ahora, la cavidad inframesocólica, aquí también encontramos otro repliegue importante que se conoce, que es este que viene aquí, que arranca en lo que sería el ligamento de Treitz, aquí donde viene, miren, este es el duodeno, que me forma una C aquí así. Y fíjense cómo él tendría la primera porción, que dicen algunos, la primera porción ascendente o bulbo duodenal. Luego viene la porción descendente, la segunda, la tercera porción horizontal y la cuarta que es ascendente nuevamente. Aquí es donde ella se une al yeyuno, en el ángulo duodeno-yeyunal. Ahí encontramos un ligamento y también un músculo, que sería el músculo de Treitz, que después lo veremos cuando veamos duodeno. Y vemos aquí que desde ese ligamento de Treitz hasta la unión entre el ciego y aquí terminaría el ilion, que es la tercera porción del intestino delgado, donde se juntan. Normalmente termina allí ese, este repliegue que recibe el nombre de mesenterio. Mesenterio. ¿Okay? Aquí vemos, recibe el nombre de quién? De estas arterias que están aquí. Esta es la arteria mesentérica y esta es la vena mesentérica. ¿Okay? Recuerden que ellas son ramas esta de la aorta y la vena va a terminar formando la vena mesentérica superior. Esta es la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior. La vena me va a terminar formando lo que es la vena porta. Después veremos, bueno, yo creo que ya la conocen el semestre pasado, esa formación. Ok, lo importante es que esto también me está dividiendo a lo que es esta gran cavidad inframesocólica en una de un lado derecho y en una de un lado izquierdo. Ahora, mírenlo aquí. Entonces me daría esta cavidad de este lado y otra cavidad del lado izquierdo. Como esa cavidad va a estar formada por el mesenterio, miren, el mesenterio y por el colon, aquí me daría el límite, sería el colon ascendente, de este lado estaría el mesenterio y el límite sería el colon descendente. Entonces ese espacio que está aquí de este lado se denomina mesentérico cólico, porque está entre el mesenterio y el colon. Entonces se conoce como espacio, zona mesentérico cólica, como está del lado derecho, entonces será mesentérico cólica derecha y esta será la mesentérico cólica izquierda.
recordar que ese mesenterio lo que me va a sostener son al intestino delgado, básicamente a las dos porciones finales que serían el yeyuno y el ilio, y que el mesocolon transverso me va a sostener al colon transverso, una de las porciones del colon del intestino grueso, ¿verdad? Mírenlo allí, ahí vemos entonces ese colon ascendente, colon transverso, colon descendente, ilio pélvico, que se divide en ilíaco, ilial y pélvico o pelviano, o sigmoide. Y luego el recto. Si notamos acá, aquí vemos este ángulo que se forma, esa flexura o ángulo hepático del colon o flexura cólica derecha. Y esta otra que se forma, que es el ángulo esplénico del colon o flexura cólica izquierda. Esto que está acá arriba sigue siendo supramesocólico porque está por encima de la raíz del mesocolon transverso. Ahora, hacia arriba ese espacio supramesocólico en él van a estar unas vísceras y se van a formar entonces tres celdas o tres bolsas. La bolsa hepática, ¿sí?, que también tiene un componente renal, bolsa hepática, la bolsa o celda gástrica y la bolsa o celda esplénica. Ahora, el límite va a ser arriba el diafragma, ¿verdad? Entonces, habrá un espacio que estaría entre el diafragma y estas celdas. A ese espacio se le da el nombre de espacio subfrénico. Ya sabemos que frénico hace alusión a diafragma. Espacio subfrénico o espacio subdiafragmático. Da igual. Habría uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Aquí ya aparecen los demás nombres. Se nos olvidaba que aquí, esto que vemos de este lado, vemos un espacio, voy a echar hacia atrás. Este espacio que se conoce antiguamente se conocían como correderas parietocólicas. ¿Por qué? Porque está entre el colon y la pared abdominal. Parieto hace alusión a pared, entonces parietocólica. Entre el colon y la pared. En este caso, la parietocólica derecha estará entre el colon ascendente y la pared. Y la parietocólica izquierda entre el colon descendente y la pared lateral, ¿verdad?, del abdomen. ¿Qué tiene esto de especial? Bueno, en ese espacio subfrénico del lado derecho ustedes notan que es mucho más amplio que el del lado izquierdo. Y eso, cuando se hace la inspiración y expiración, allí se acuerdan que para eso se producen las presiones negativas, eso lo vieron allá cuando vieron sistema respiratorio. Se produce una presión negativa en los alveolos que me hace que el aire pueda entrar y luego una presión positiva para que el aire pueda salir. Resulta que mientras esto se hace, gracias al diafragma, que se sube, que se baja, que se eleva la cúpula o se aplana la cúpula, también esas mismas presiones también se realizan aquí en abdomen. Y entonces se produce una presión negativa, haciendo que, por ejemplo, cualquier colección a estos niveles puedan elevarse, subir por presión negativa y puedan estacionarse en ese espacio subfrénico. Y entonces se producen los famosos abscesos subfrénicos. ¿Okay? ¿Qué característica especial tienen esos abscesos subfrénicos? Pues una, que producen dolor allí en esa zona. La otra característica es que por compresión de ellos compresionan al nervio vago y entonces se produce un reflejo vagal y hace que el paciente esté con hipo, se le produce hipo. Entonces, cuando tengan un paciente que después de ustedes que le realizaron una cirugía y ese paciente está con mucho hipo, piense siempre, de pronto un absceso
subfrénico, ¿ok? Podrían hacer una ecografía y eso se mira ahí por ecografía si está o no está ahí. Pero fíjense cómo esa colección puede subir. Alguna puede ser líquido, exudado, transudado, puede ser pus también que pueda subir, que pueda elevarse. También me va a producir la famosa omalgia, el dolor en el hombro y la paleta de ese lado, derecha, por dolor referido por los dermatomas, ¿ok? Bueno, de este lado, por el contrario, miren, ustedes ven que es más cerrado. Entonces, de este lado no se va a producir eso, esa presión negativa no se va a dar de este lado. Entonces, las colecciones de este lado no producen ese tipo de abscesos a nivel de subfrénico. Si se produce es porque la lesión o lo que lo está produciendo está en alguno de estos órganos que están en esta celda. Lo que sí puede suceder aquí es que esto que está aquí, si se produce una colección de cualquier tipo, esto cuando la persona se ponga de pie, por gravedad esto va a bajar y se va a ir a cavidad pélvica. Igual aquí, en esta zona de acá, incluyendo aquí en el apéndice, también toma hacia la cavidad pélvica, se va hacia allá. ¿Ok? Allí después veremos que se puede drenar a través de esta estructura. Bueno, que en esto que es mujer, esto es una mujer, vemos aquí el útero. Aquí vemos un fondo detrás de ella, de este útero hay un fondo, el fondo de saco de Douglas, conocido así ampliamente. De hecho, es pregunta para las especialidades, les hacen esa pregunta del fondo de saco de Douglas. Este fondo de saco de Douglas se dice que solo se le da ese nombre para mujeres. Está entre lo que es el útero y lo que es el recto. También se conoce en la actualidad, por la cuestión de que han suprimido los epónimos en la anatomía, se conoce como fondo de saco recto uterino o útero rectal. Pero es más ampliamente conocido como fondo de saco de Douglas. Hacia adelante también se forma otro fondo de saco en la mujer que estaría entre la vejiga y el útero, y entonces se conoce como fondo de saco útero vesical o vésico uterino porque está entre los dos. En el varón solo aparece un solo fondo de saco, que sería el fondo de saco vésico rectal o recto vesical, en el varón nada más. ¿Preguntas hasta el momento? Creo que no, creo que ustedes eso lo tienen claro porque ahorita me hablaron de eso, pero no sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces continuamos y vamos con peritoneo. Entonces ya sabemos que es una membrana serosa, ¿sí? Que son de tejido conjuntivo, que posee 2 hojas, ya hablamos sobre eso, ustedes y yo, porque la vez pasada cuando nos vimos allá en el anfiteatro que estuvimos en el Anatomash, hablamos sobre estas membranas serosas, las comparamos con la que tenía el pericardio, con la que tiene la pleura, ¿sí? Todo esto lo comparamos y como ellas tienen 2 hojas, una parietal y una visceral. ¿Okay? Entonces sabemos que ese peritoneo parietal me va, así como lo hacía en las otras membranas serosas, ese peritoneo parietal me va a cubrir lo que son las paredes del abdomen, ¿verdad? Mientras que el visceral me va a recubrir a las vísceras abdominales. Y algunas veces, entonces van a formar unos pliegues o repliegues que se van a dividir en mesos, epiplones, fascias y ligamentos. Van a recibir esos nombres. Ahora, ustedes nos explicaron que cuando es un meso. Los mesos se nombran de acuerdo a la víscera a la que fijan. Y ustedes me explicaron, y tienen razón, que un meso es cuando ese pliegue de peritoneo, recuerden que esto es peritoneo visceral, me une a una víscera
con otra víscera, ¿cierto? Me dijeron que me sostenía, perdón, desde la pared hacia una víscera. Y por eso va a tomar el nombre de la víscera. Que el epiplón era cuando va desde un órgano a otro órgano, y que los ligamentos eran también cuando van desde un órgano a otro órgano o de un órgano a una pared, ¿sí? O sea, es independiente, puede ser de pared a órgano, de órgano a pared o de órgano a órgano. Importante que los ligamentos, pues se dice que no están irrigados, pero no están tan bien irrigados, mientras que los epiplones sí lo están bastante irrigados. Existen dos epiplones en nuestro abdomen, el epiplón mayor y el epiplón menor, también conocido como aumento mayor, aumento menor. El aumento mayor ya sabemos que también le dan el nombre de delantal de los cirujanos. En cuanto a las fascias, son adherencias entre dos hojas peritoneales. ¿Cómo así? Sí, entre peritoneo visceral y peritoneo parietal. Cuando se dan esas fascias, me están uniendo a esas dos hojas y pareciera que fuera una sola. ¿Ok? Aquí vemos, hablemos primero de un meso. Miren esto, para ponernos en contexto, esto es anterior, esto es posterior. Miren, aquí está una vértebra, esto es posterior, ¿sí? Esto es derecho, esto es izquierdo. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto es peritoneo parietal, esto de color verde. Y fíjense cómo comienza ese peritoneo a rodear a un órgano. ¿Lo ven? Miren. Y además de rodearlo, me lo está fijando. ¿Lo ven? Lo mantiene entonces fijo, está como colgando de él. Y tiene una arteria, un vaso arterial grandecito que le da bastante irrigación. ¿Ok? Esto sería un meso. Eso es un meso. Veamos un epiplón. Aquí tenemos entonces, esto ya sería estómago. Miren, miren, miren cómo ese ya me está uniendo, ese peritoneo. Miren, me va a unir a dos órganos. Bueno, ya me los está uniendo. Tiene también irrigación. Lleva irrigación. Eso es un epiplón. Y es bastante irrigado, ¿verdad? Una fascia. Miren que aquí tenemos el peritoneo parietal, este de color verde. Y el moradito, este es el peritoneo visceral. Fíjense que hay algo que me está uniendo a los dos, al peritoneo visceral con el peritoneo parietal. Eso es lo que se conoce como fascia. Y se conoce como fascias de coalescencia porque coalescen, o sea, me están juntando. Coalescer es eso, juntar. Me junta al peritoneo, en este caso visceral, con el parietal. Existen 4 fascias de coalescencia que el señor Carl Tolt le dio unos números, la 1, la 2, la 3, ¿sí? Y la 4. Pero también existen como, pueden llamarse de acuerdo al lugar donde están, por ejemplo, pancreatoduodenal, retro, eh, retropancreática, eso depende. Y cuando veamos la fascia ahorita, hablaremos de ella. Entonces ya tenemos entendido cómo es esto de la fascia, los ligamentos. Bueno, y un ligamento entonces sería aquel que va desde un órgano a otro órgano. Ya dijimos, me ayuda a unirlos también, pero me les da fijación. Y no tiene no es ricamente vascularizado. Bueno, aquí tenemos, esto sería el epiplón mayor, ¿verdad? Que me está cubriendo todas esas vísceras.
recuerden que él se origina desde aquí, desde la curvatura mayor del estómago. Este es el estómago. Esto que ustedes están viendo aquí es que tomamos unos ganchitos para poder levantarlo. Entonces esto sería la pared posterior del abdomen. Para poder levantarlo, aquí vamos a ver entonces lo que es el mesocolon transverso, el colon transverso y el mesocolon transverso aquí detrás, en todo esto que tenemos aquí. Y es lo que me divide por arriba en supramesocólico y por debajo en inframesocólico. Esto es un corte transversal, ¿ok? Y lo estamos mirando desde arriba, ¿sí? Estamos mirándolo desde arriba, desde la parte superior. Aquí tenemos la vértebra, entonces esto es posterior. Aquí tenemos los riñones. Aquí tenemos la arteria aorta, que miren, es casi central, pero está un poco hacia la izquierda. Tenemos la vena cava inferior. Entonces esto me dice que todo esto es derecho, ¿verdad? Porque ella está hacia la derecha. Aquí tendríamos el páncreas, todo eso, pero lo que me interesa aquí es que vean esta membrana serosa cómo me está cubriendo esos órganos, miren, que es peritoneo, parietal, miren, y cómo solo pasa por encima de estos órganos, pero no los cubre totalmente. Fíjense, miren cómo pasa. Pero luego se repliega y miren cómo me cubre al estómago. ¿Lo ven? Me está cubriendo al estómago. Entonces todo eso que vemos brillantito, que me está cubriendo estos órganos, ese es el peritoneo visceral. Recordar que igual que el pericardio y la pleura, no es más que la hoja que cambia, es la misma hoja, pero cambia de dirección, se repliega y entonces ya le dan el nombre de parietal y visceral, pero en realidad sería la misma hoja. ¿Ok? Aquí lo podemos ver de mejor manera. Miren, un corte transversal también. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene aquí? Que aquí lo estamos viendo, ya no lo estamos viendo desde arriba, lo estamos viendo desde abajo. ¿Sí ven? Esto es derecho, esto es izquierdo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esos reparos? Por favor, cuando les salgan las imágenes, cuando tengan imágenes, siempre ubicarnos. Entonces aquí nos ubicamos. La ubicación aquí es sencilla porque aquí tenemos el hígado. Ya sabemos que el hígado es derecho, entonces, oye, este es derecho. Pero si no la tuviéramos, ya tenemos la aorta abdominal, que está más hacia el lado izquierdo, y la vena cava inferior. Bueno, importante que esto azulito, esto punteado, esta línea punteada azul, miren, es el peritoneo parietal. Y luego, miren que se transforma aquí de parietal, se transformó a visceral, que aquí lo pusieron en amarillo punteadito, pero sigue siendo la misma hoja que solo cambió, se replegó y cambió su dirección. Aquí lo vemos en un corte sagital y vemos también el parietal, miren, punteadito azul. Fíjense en algo, que miren cómo pasa por encima. Esto es una mujer. Aquí vemos el útero, la vejiga, y fíjense cómo ese peritoneo parietal pasa por encima de esos órganos. ¿Ves? Entonces, por eso decimos que ellos están por debajo de ese peritoneo. Ellos son infraperitoneales o subperitoneales. Acá estarían en la cavidad pélvica como tal. Y luego el peritoneo visceral, que igual miren cómo él se convierte. Miren, aquí entonces parietal y aquí visceral. Luego otra vez parietal y miren acá visceral. Cubriéndome todas las asas intestinales del intestino delgado. Luego se convierte otra vez en parietal y luego otra vez en visceral. Es la misma hoja. Y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos entonces lo que es la pared abdominal, vista desde anterior, y cuáles son los planos que ella tiene. Entonces la pared abdominal, lo primero cuando nosotros incidimos pared abdominal,
nos vamos a encontrar con piel, eso lo podemos ver, nosotros miramos el abdomen y enseguida vemos nuestra piel. Debajo de ella vamos a encontrar un tejido celular denominado tejido celular subcutáneo. Ahora, pero este tejido celular subcutáneo aquí no nos lo muestra bien en esta imagen, no sé si habrá de pronto una imagen que nos lo muestre mejor, pero este tejido celular subcutáneo, esta parte superficial, que más o menos sería esta parte que está debajo de la piel, toda esa parte que está, todo esto que está debajo de la piel, que es más superficial, es lo que se conoce como fascia de Camper. Yo creo que eso de pronto lo vieron en anatomía, en músculos del abdomen. Fascia de Camper. ¿Sí? Y esta porción del mismo tejido celular subcutáneo que está debajo, que es más profundo y que va a estar en contacto con los músculos y con la vaina de los rectos, que sería como que esto, que está aquí así, todo esto, se denomina fascia de escarpa. Profesor, disculpe, Cuéntame. tengo una pregunta. ¿Esa fascia de escarpa está de una vez en contacto con la primera fascia superficial de las profundas, o sea, de que están en revestimiento con los músculos? Sí, va a estar en contacto con O esos sea, músculos. primero está la de Carper, la de escarpa, y ahí sí viene la primera fascia superficial profunda de ¿De cuál? revestimiento abdominal. Y ahí sí vienen los músculos. Ahí vienen los músculos. Es Ok. que esa fascia profunda, me llamas, es la de escarpa. Ahí vienen los músculos. Mira que ellos vienen aquí. Ahí vienen inmediatamente los músculos. Pero eso hacia los lados. Por eso es que cuando uno estudia el abdomen, en los músculos, y ahorita nuestro compañero nos lo explicó, la porción anterolateral. Entonces la parte lateral enseguida va con los músculos. Pero en la parte central o anterior, parte medial, donde están los rectos abdominales, que son estos dos que tenemos aquí, aparece esta fascia, que se conoce como la vaina de los rectos, la que me está cubriendo a los rectos como tal. ¿Sí lo ven? Sí. Que es una vaina, recordar que la palabra vaina no es lo que usamos nosotros acá en la costa, que esa vaina no, sino una vaina es una cubierta y me está cubriendo a esos músculos rectos abdominales, que lógicamente no los cubre totalmente porque solo llega hasta una porción de lo que es supraumbilical y algo de infraumbilical, porque llegamos hasta, no sé si ustedes vieron el arco de Douglas, y desde ahí, desde el arco de Douglas hacia abajo, ya se pierde eh, esta, ya no hay esta cubierta posterior, esta aponeurosis posterior ya no aparece. Este corte que estamos haciendo aquí es un corte supraumbilical. ¿Cómo lo sé? Porque miren cómo se mantienen todas las, eh, las hojas están separadas de esta manera. Miren, sería así más o menos. Esto sería el músculo oblicuo externo y aquí tenemos la fascia del oblicuo externo. Aquí tenemos el oblicuo interno u oblicuo menor y la fascia del oblicuo menor. Pero fíjense que la fascia del oblicuo menor y el oblicuo mayor, si ven como la fascia del oblicuo menor toma hacia arriba, se bifurca y se junta con la fascia del oblicuo mayor y me forman la aponeurosis anterior de la vaina de los rectos. ¿Sí? Mientras que la aponeurosis posterior de la vaina de los rectos me la está formando la fascia del músculo transverso. Miren, recuerden que una cosa es la fascia del músculo transverso y otra la fascia transversal, y la fascia transversal es otra. Y ese músculo oblicuo interno o oblicuo menor, miren cómo tomó hacia abajo y me formó lo que es la... Pero esto, vuelvo y repito, esto hablando por encima del ombligo. Por debajo del ombligo la cosa cambia.
ya no se forma así de esta manera. ¿Ok? Ahorita miramos a ver si de pronto tenemos un corte por allí que nos lo muestre por debajo. Y la fascia transversalis sería esta, que está por debajo tanto de la fascia del transverso como del músculo transverso. Luego vendría esto que vemos también, que es tejido celular, es un tejido celular subcutáneo y tejido conectivo a la vez, que se dice que es el tejido conectivo extraperitoneal, porque está por fuera del peritoneo. Y esto ya que tenemos aquí, ya ese sí es el peritoneo. Y después que incidimos todo eso es cuando entramos a cavidad peritoneal. Ahí sí podemos decir, oye, ya entramos al abdomen. Entonces fíjate que si alguien es herido, lo que nos decía nuestra compañera ahorita cuando nos hablaba de abdomen abierto, abdomen cerrado, que hablaba era de los traumas. Cuando alguien es herido, entonces tú dices, oye, una herida penetrante abdomen. ¿Por qué? Porque pueden haber heridas que miren, logran entrar aquí, por ejemplo, un arma blanca, ¿sí? Entró hasta aquí, un cuchillo, y me generó una herida en abdomen. Yo voy a definir si ella es penetrante o no. Entonces tengo que mirar si penetró. Cuando digo penetrante es que llegó hasta acá, hasta cavidad abdominal propiamente dicha, pasó peritoneo parietal, pues, lo pasó. Y de esa manera, si pasó peritoneo parietal, imagínate, me puede haber lesionado algún órgano, ¿verdad? Entonces yo tengo que definirlo. ¿Cómo lo defino? Facilito. Voy a introducir el dedo por la herida y voy a ver si el dedo va a entrar a una cavidad libre. Si yo introduzco mi dedo, yo siento que el dedo aquí se me frena, que hay una pared, algo que me lo aguanta, digo, epa, no ingresó a cavidad abdominal y coloco que es una herida no penetrante. ¿Ok? Es una herida no penetrante. Ahora, yo lo introduzco y el dedo yo siento que se va y después no siento más nada, estoy como en una cavidad libre aquí, yo el dedo lo muevo para aquí, para allá. Entonces yo digo, epa, este es penetrante abdomen. En una herida penetrante en abdomen es causa de que abramos al paciente, ¿verdad? De llevarlo enseguida a la parotomía exploratoria. Porque estamos hablando de que pudo haber lesionado cualquier órgano y cualquiera de estos órganos ya saben que la irrigación que tiene y entonces los problemas que traería, ¿verdad? Yo necesito entonces ir a explorar a ver qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, de esa manera más o menos es que funciona. Las heridas por arma de fuego, como el arma de fuego lleva una velocidad, lleva una trayectoria y pues la velocidad es mucho mayor, lógicamente ellas generalmente penetran abdomen. Generalmente, vuelvo y repito, porque a veces son cosas que chocan contra la misma pared abdominal y cambia el rumbo y se va por el tejido celular o se va por entre los, los músculos y sale por otro lado. A veces pasa. Son cosas que ya eso se debe a lo que decimos que Dios hace sus cosas como Él quiere. Bueno, pero comprendimos esto de la fascia de Camper y escarpa, porque eso debemos aprendérnoslo, eso nos lo preguntan allá en anatomía, en cirugía, nos van a preguntar eso. ¿Cuáles son los planos que usted divulsiona hasta llegar a cavidad abdominal? Bueno, acá los podemos ver. Aquí pues no tenemos piel ni tejido celular subcutáneo, o sea que no tenemos la fascia de Camper ni la de escarpa, aquí se ve, pero la de escarpa estaría aquí encima de estos musculillos. Pero sí podemos ver el oblicuo externo o oblicuo mayor con su aponeurosis, ¿verdad? Podemos ver el oblicuo interno o oblicuo menor también con su aponeurosis. Y podemos ver el transverso del abdomen con su aponeurosis. Aquí vemos los rectos. Este corte
es mucho más bajo, esos infraabdominales pélvicos, miren, entonces va a aparecer lo que es este músculo que está hacia adelante, es el piramidal del abdomen, que nuestro compañero también nos habló, que va desde el pubis hasta la línea alba, y que es un músculo inconstante, a veces no aparece, en esta imagen nos lo muestran, este señor apareció, y este que está por detrás, que es el recto del abdomen, ¿verdad? De lado y lado. Aquí fíjense lo que les hablaba ahorita de la vaina de los rectos. Miren que ya el músculo transverso, la aponeurosis transversa ya no se fue hacia posterior. Ya esto no tiene una hoja posterior o aponeurosis posterior de la vaina. Esto que ustedes ven acá es la fascia transversal y no es la vaina de los rectos, la hoja posterior. Porque esto es un corte mucho más abajo, es infraumbilical. Entonces fíjense que por el contrario aquí se juntó la aponeurosis transversal del transverso y la aponeurosis del oblicuo menor y me formaron también junto con la del oblicuo mayor, me formaron la vaina, pero me la formaron lo que es la hoja anterior o también conocida como aponeurosis anterior de la vaina de los rectos. En esta parte no tenemos vaina por detrás, miren, no está cubierto, diferente acá. Porque este corte es un corte supraumbilical, ¿verdad? Luego encontramos ya la fascia transversalis, que sería esta, la fascia transversalis, y luego encontramos el tejido conectivo extraperitoneal, y ya esto que ustedes ven aquí como clarito, blanquito, ese es el peritoneo parietal. Y nuevamente, entonces, ingresamos a cavidad abdominal. Hasta ahí vamos todo bien, ¿sí? Bueno, aquí tenemos dos abdomen. Aquí vemos que este es femenino, ¿cierto? Aquí vemos el útero. Miren el masculino. No presenta útero. Aquí ambos, pues ambos tenemos vejiga. Aquí está. Miren que aquí estaría el fondo de saco del que hablábamos, el fondo de saco. Esto sería vésico rectal o recto vesical. Y este fondo de saco sería recto uterino o útero rectal, también conocido como fondo de saco de Douglas. Y hacia adelante encontraremos otro fondo de saco que sería el vésico uterino o útero vesical, como usted le quiera decir. Además de eso, vamos a encontrar también estas fosas, que son las fosas pararectales. La tiene ganas de llover. Bueno, aquí vemos la gran cavidad peritoneal. Y después de haber pasado, miren, aquí estaría la pared, todo eso que ya vimos, y entonces entramos a la gran cavidad peritoneal. ¿Listo? Todo eso que está de verde. Ahora, dentro de esa misma cavidad peritoneal existe una cavidad que se conoce como trascavidad de los epiplones, que es esa que vemos de color azul. Trascavidad de los epiplones, fíjense que va a estar por detrás del estómago, ¿sí? Esto sería el páncreas, entonces estaría en la parte posterior, sería la cara posterior del estómago, la cara anterior del páncreas. Miren cómo me lo va a armar esa zona. Se dice que también va a llegar hasta el epiplón mayor, como el epiplón aquí tendrá una hoja anterior y una hoja posterior, y entre las dos un espacio. Se dice que llega hasta allá, pero cuando ya nacemos esto se cierra. En realidad ya en el adulto nada más está hasta aquí, hasta esta zona. En esa zona también se producen a veces colecciones, abscesos, en esa trascavidad de los epiplones. Por detrás vamos a encontrar lo que es el retroperitoneo. ¿Recuerdan que el peritoneo parietal llegaba hasta allí? Entonces aquí tendríamos el retroperitoneo. Todos estos órganos que están aquí detrás son órganos extra
extraperitoneales. ¿Por qué se llaman extraperitoneales? Porque están por fuera del peritoneo, son extra. Los habrá retro, ¿sí? Y los habrá subperitoneales, porque estos también serían, estos que están aquí abajo, miren, serían también extraperitoneales. Pero estos se llaman retro, porque están hacia atrás, y estos, como están hacia abajo, subperitoneales o infraperitoneales. Volvemos a un corte transversal y otra vez lo estamos mirando desde abajo a este paciente. Sabemos hígado, lado derecho, vaso, lado izquierdo. Aquí estaría la vena cava inferior, lado derecho, y la aorta abdominal, lado izquierdo. Vamos a encontrar entonces ese peritoneo parietal, y todo esto que está de verde hacia posterior es el retroperitoneo, y todos esos órganos son retroperitoneales. Entonces fíjense qué órganos están aquí que nos muestran que son retroperitoneales. Los riñones, nos muestra también parte de lo que es aquí la aorta abdominal, la cava inferior, las glándulas suprarrenales. Vamos a encontrar también parte de lo que es el páncreas. Aquí no nos muestra duodeno porque el corte no da para mostrarnos, es un poquito más abajo. Y allí tenemos lo que es la gran cavidad peritoneal, o sea, hacia adelante, y todos los órganos que pertenecen a ella. Y fíjense que tenemos este espacio, que es la trascavidad de los epiplones. Mírenla allí. Ahora, esa trascavidad de los epiplones, miren que de este lado hacia el lado izquierdo no hay comunicación, está cerrada. Es como un bolsillo, la única comunicación está hacia adelante. Ahorita veremos por dónde, que eso se conoce con el nombre de hiato de Winslow, por donde podemos ingresar a esa. De hecho, hay una maniobra que se hace allí que se denomina maniobra de Pringle, así como las papas Pringle, como que era familia del señor ese. Se llama así maniobra de Pringle, que como por allí pasa, por esa zona pasa el pedículo hepático que lleva lo que es la hepática propia, que lleva sangre al hígado, la vena porta y el conducto colédoco. Entonces uno puede introducir el dedo por allí, por ese hiato de Winslow, y cuando hay mucho sangrado en el hígado y uno no logra ver, porque imagínense toda esa sangre que llega a ese hígado, uno no logra ver dónde está la lesión, uno puede tomar con el dedo e introducir un hilo, ¿sí? Un catgut, y pasarlo, hacer una lazada y evitar que el riego sanguíneo siga, y de esa manera entonces yo limpio y miro a ver dónde está la lesión y puedo reparar. ¿Sí? Sería algo así como si tomáramos una, ¿qué será? Una manguera y miércoles está botándose el agua ahí, entonces usted la dobla y le hace, pero en este caso no la dobla, sino que le toma como una lazada, y de esa manera deja de pasar esa sangre. ¿Cómo se clasifican los órganos? Pues se clasifican según la relación con la serosa peritoneal. Ya más o menos los hemos clasificado. Tenemos los que son peritoneales o peritonizados. Entonces son todos aquellos que tienen lo que es el peritoneo visceral, los está cubriendo. Y son la mayoría de los órganos, ¿verdad? Que están en esa cavidad abdominopélvica. Los extraperitoneales ya dijimos que son aquellos que se encuentran por fuera de la bolsa peritoneal. Y entonces se dividen en retroperitoneales, los que están por detrás, riñón, uretre, grandes vasos, etc. Y los subperitoneales o infraperitoneales, los que están por debajo también de ese peritoneo, la vejiga, el útero, la vagina, el tercio inferior del recto, también conocido como conducto anal. Tenemos también los que son retroperitonizados. Bueno, de esto no hemos hablado. ¿Qué es eso de retroperitonizado? Mira que no son retroperitoneales, sino peritonizados. ¿Qué pasa con ellos? Son órganos que cuando estaban en el embrión,
cuando nos estábamos armando, nos estábamos formando, primero estaban dentro de la bolsa peritoneal y entonces estaban cubiertos por peritoneo visceral. De hecho, permanecen cubiertos por peritoneo visceral. Pero que luego, con esto en esto de la embriología, fueron rotando, ¿sí? Y por cuál esencia, o sea, por acercamiento, se fusionan con el peritoneo parietal. Y eso nos da, cuando lo miramos a simple vista, parece que ellos fueran extraperitoneales. Entre ellos, ¿quiénes tenemos? Tenemos lo que es lo que se conoce como complejo pancreatoduodenal o duodenopancreático. O sea, que está formado allí en esa unión que tienen allí bien estrecha, que la tiene el duodeno y el páncreas. ¿Ok? También tenemos, por ejemplo, el colon ascendente. Se dice que cuando estamos embrionariamente también se está formando y es peritonizado y luego se adhiere a la parte posterior, entonces se convierte en un órgano retroperitonizado. Los intraperitoneales, pues son los que están dentro de la bolsa peritoneal, pero que no tienen peritoneo visceral. Miren, son intraperitoneales, pero no tienen peritoneo visceral. El único que se conoce así es el ovario. Entonces, fíjense que en la mujer los ovarios son intraperitoneales, pero ellos no están cubiertos por peritoneo visceral. Vamos a tratar de mirarlos en este esquema. Aquí tenemos un órgano peritoneal o peritonizado, fíjense, peritoneo parietal, luego viene y se convierte en visceral, lo cubre al órgano. ¿Ve? Este es un órgano que es peritoneal o peritonizado. Tenemos un extraperitoneal. Miren, el peritoneo parietal deja por fuera el órgano, ¿lo ven? Y ya él quedó por fuera de ese peritoneo, no está cubierto por peritoneo visceral porque este es parietal. El parietal lo único que hace es que cubre una de sus caras y lo fija, ¿sí? Lo fija a la pared posterior, en este caso. Entonces él es extraperitoneal. Tenemos los retroperitonizados. Entonces fíjense, durante él mismo peritonizado, pero durante la etapa embrionaria, él fue cambiando, miren, y fue rotando y se fue adosando acá. Miren cómo se acostó. ¿Lo ven? Es el mismo acostadito. Cerca estaría ahora esto que sería el peritoneo visceral con el peritoneo parietal. Y aparece una fascia, que son las fascias de coalescencia, que me lo ayudan a sostener, porque recuerden que las fascias de coalescencia me están acercando, aproximando, coalesciendo al peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Entonces eso es un órgano retroperitonizado, diferente a retroperitoneal. ¿Okay? Y aquí está el intraperitoneal, que es, miren que es un órgano que entra a lo que es la cavidad intraperitoneal, pero que el peritoneo solo cubre un pedazo, pero no lo cubre al órgano como tal. Cubre el pedículo de ese órgano, pero no lo cubre totalmente. Bueno, aquí vemos, en este abdomen, vemos cómo está ese peritoneo parietal y miren cómo pasa por encima de órganos, como el riñón este que está acá atrás. Entonces, todo eso que está por allá atrás sería retroperitoneo, ¿verdad? Y todos los órganos que están allá son extraperitoneales, lógicamente. Miren eso brillantico que nos pasa por ahí. Aquí, pues, visto de lado, la división que hicimos al principio en las diapositivas anteriores, lo que es ese mesocolon transverso, ¿verdad? Que mírenlo dónde está, que me está dividiendo a esta zona, que sería el espacio supramesocólico, y por debajo el espacio inframesocólico. Ahora, ellos dos pertenecen a la gran cavidad peritoneal, ¿verdad?
Aquí lo tenemos, esto sería el supramesocólico, todo esto, porque recuerden que esto es mesocolon transverso, este es el colon transverso, entonces esto es lo que está por aquí arribita. Supramesocólico, allí pues vamos a encontrar varios órganos, vamos a encontrar hígado, ya lo dijimos, el vaso, estómago, miren, polo superior del riñón, la glándula suprarrenal, el plexo celíaco que va a estar aquí, mírenlo, donde salen las arterias. Aquí estaría la hepática, la esplénica y la gástrica derecha. Vamos a encontrar lo que son los espacios sufrénicos, el espacio sufrénico del lado derecho y el espacio sufrénico del lado izquierdo. Miren que ellos, a través de este ligamento, que es el ligamento, este es el ligamento coronario, que me está cubriendo el hígado, que va a terminar hacia abajo formándome esta estructura que es el ligamento falciforme. En su momento lo estudiaremos. Esta estructura, el ligamento falciforme, que tendrá una hoja del lado derecho y una hoja del lado izquierdo. Ambos están formados por el ligamento coronario, que me está coronando, así como dice su nombre, coronario, está coronando al hígado, está por encima del hígado. Ese ligamento falciforme me cubre a este señor que está dentro de él, dentro de estas dos hojas, que es el ligamento redondo del hígado. Ese ligamento redondo es también un reparo anatómico importante porque él era la vena umbilical que teníamos nosotros cuando estábamos en la etapa embrionaria y fetal, pero que cuando nacemos ya no la necesitamos porque ya no nos están pasando nutrientes a través del cordón umbilical y entonces esto se oblitera y se vuelve un ligamento y se conoce como ligamento redondo del hígado. Fíjense que una cosa es el ligamento redondo y otra cosa el falciforme. Allí tenemos los espacios sufrénicos como tal, el derecho y el izquierdo. Vemos también este espacio infrahepático, también conocido como bolsa hepatorrenal, ya les dijimos. Esto sería el espacio inframesocólico, porque aquí estaría el colon transverso y el sostenido por el mesocolon transverso, que aquí no se ve, pero nos imaginamos que está aquí debajo del estómago. Recuerden que él está allí debajo del estómago. Entonces, esto que tenemos acá, desde la curvatura mayor, todo esto es epiplón mayor u aumento mayor. Aquí, pues, echándolo hacia arriba, a ese epiplón mayor, vamos a encontrar el colon transverso, para ponernos en contexto, colon ascendente, y por acá estaría el colon descendente. Y todo esto que vemos aquí son las asas intestinales que vienen desde acá. Esto hacia acá sería por detrás, miren. Aquí hay una porcioncita del duodeno pequeña, que es la ascendente, y aquí ya se comienza lo que es el yeyuno. Entonces esto sería el ángulo duodeno-yeyunal. Todo esto son las asas intestinales del intestino delgado que están sostenidas por mesenterio. Y todo este espacio sería el espacio inframesocólico. Si quitamos todas esas, el intestino delgado, aquí logramos ver parte del duodeno que se juntó con el yeyuno, perdón, y que va a terminar a nivel del ilio, aquí en la unión iliocecal con el ciego, ¿verdad? Aquí, que es la primera porción del intestino grueso. Aquí vemos entonces esto de manera oblicua y toda tortuosa, lo que es la raíz del mesenterio. Y esa raíz del mesenterio me divide a esa porción en dos espacios. El espacio mesentérico cólico, recuerden que es por el mesenterio y el colon, mesentérico cólico derecho y el mesentérico cólico izquierdo. Vamos a tener también los espacios parietocólicos o correderas parietocólicas, tanto izquierda como derecha. Aparecerán también unos pliegues y algunas fosas menores. Entonces,
aquí volvemos a lo mismo. Miren que aquí esto es el duodeno que viene desde retroperitoneo, ¿sí? Porque él es extraperitoneal. Bueno, la segunda, tercera porción y parte de la cuarta son extraperitoneales. Y solo la primera y parte de lo que es una pequeña parte de la cuarta porción son las que son peritonizadas. Entonces vamos a encontrar aquí el pliegue paraduodenal. Y ya sabemos que ese prefijo para significa al lado de. Entonces el pliegue que está al lado del duodeno, por donde él emerge hacia el peritoneo para volverse peritonizado. Este pliegue o repliegue está formado por esta arteria que nosotros vemos aquí, que es la arteria cólica, ¿verdad? Que hace parte de esta, que nace de la aorta abdominal, que es la mesentérica inferior. ¿Miren? Sería la arteria cólica ascendente. Y esta que viene aquí bajando, que es la vena mesentérica inferior. Ellas me están formando ese repliegue. Además de eso, también por encima tendremos el repliegue duodenal superior, que sigue también formado por parte de esa vena mesentérica inferior. Tenemos también lo que es el pliegue duodenal inferior, y miren ya cómo me va dando forma a esa parte por donde sale el duodeno. Vemos que también ahí aparecerá una fosa, que es la fosa paraduodenal. Y lógicamente, miren, aparecerá una fosa superior, que sería supra, ¿verdad? Duodenal o duodenal superior, y las infraduodenal o duodenal inferior. Ahora, como ellas son más pequeñas que la fosa paraduodenal, ellas se les da el nombre de fositas. Son importantes porque aquí se forman abscesos, se forman colecciones. Entonces, por eso son importantes. Vamos a encontrar también esta fosa que se está formando entre esto que es el mesenterio, que es un repliegue, que es el que me está sosteniendo las asas intestinales yeyunales en este caso. Se conoce como fosa mesentérico-parietal, porque está entre el mesenterio y lo que es la pared, ¿verdad? Acá si nos vamos a la porción del ciego y el íleon, que es la parte terminal del intestino delgado, vamos a encontrar este pliegue, que es el pliegue ileo-cecal, va del íleon a el ciego. Ahora, por debajo y encima de él vamos a encontrar, mire, la fosa iliocecal inferior y la fosa iliocecal superior. Aquí también hay un repliegue, como nos muestra. Este repliegue que está dado por esta arteria, que es la arteria cecal anterior, porque esto sería la cara anterior del ciego, y habría una cecal también, que sería la cecal posterior, que estaría en la cara posterior del ciego. Entonces aquí se forma un repliegue, que es el pliegue, este repliegue cecal superior. Debajo de él es que está la fosita iliocecal superior. Aquí encontramos otros repliegues, miren, que son los pliegues cecales o repliegues cecales. Miren los pliegues cecales. Aquí estamos levantando el ciego y estamos mirando por detrás. Miren dónde viene la cecal posterior, la arteria cecal posterior. Recuerden que todas ellas son ramas de la mesentérica superior. Y aquí vamos a encontrar estos repliegues cecales. Estos repliegues cecales me están circunscribiendo esta fosa, que es la fosa retrocecal, ¿sí? Porque está por detrás del ciego, fosa retrocecal. Aquí vemos el apéndice como tal, vemos el mesoapéndice, que es este pliegue que me está sosteniendo al apéndice, vemos la arteria apendicular, que también es rama de la mesentérica superior. Del otro lado, nos vamos para el lado izquierdo, aquí tenemos el colon sigmoides, ¿sí? Este que tenemos aquí. Él va a tener también un pliegue o repliegue que lo sostiene, que es el mesosigma, ¿sí? O también conocido como
como... ahí tiene otro nombre, no recuerdo ahora. Pero entonces aquí encontraríamos en el repliegue de ese mesosigma, vamos a encontrar ya me acordé el nombre, mesocolon sigmoideo, también se denomina en algunos libros. Y aquí vamos a encontrar esta fosita, que es la fosita intersigmoidea. Importante porque por ella, a través de, este es el espacio por donde esta arteria que viene aquí, que es la arteria ilíaca primitiva, se va a bifurcar y va a formar lo que es la ilíaca externa y la ilíaca interna que iría por aquí abajo. Esto que vemos aquí también es el por donde viene, como es retroperitoneal, el uréter izquierdo. ¿Ven? Entonces es un reparo anatómico importante. Vamos a encontrar también el fondo de saco vesicorrectal, que ya lo vimos, esto en el varón. Vamos a encontrar las fosas pararrectales, también en el varón. Vamos a encontrar también estas fosas que están aquí, que son conocidas como canales laterovesicales, o sea, canales que están a los lados de la vejiga. En esta visión de este corte, sagital, podemos ver esto es anterior, esto es posterior. Aquí estamos viendo el sacro, por lo tanto esto es posterior. Y vemos la vejiga, vemos el recto. Y entonces fíjense, este es un varón. Aquí tenemos la próstata, la vesícula seminal. Vemos el conducto deferente, este que viene aquí. Y esto es el uréter, en este caso el uréter izquierdo. Fíjense que aquí entre el recto y la vejiga hay un espacio. El famoso fondo de saco vésico rectal. Recuerden que en el varón no se denomina fondo de saco de Douglas. En la mujer encontramos, aquí ya vemos el útero, y vamos a encontrar entonces un fondo de saco recto uterino o útero rectal, también llamado aquí sí fondo de saco de Douglas. Vamos a encontrar las fosas pararrectales, también igual que en el varón, y vamos a encontrar un fondo de saco útero vesical o vesicouterino. Aquí en la vista sagital, en ese corte sagital, estamos viendo el útero. Miren, lo pongo en contexto. Esto es el útero. Aquí tenemos el ovario, la trompa de falopio, en este caso la derecha y el ovario derecho. Encontramos la vejiga. Este es el uréter izquierdo. Encontramos la vagina y encontramos aquí el recto. Entonces aquí vemos el fondo de saco, útero rectal o recto uterino, más ampliamente conocido como fondo de saco de Douglas, ¿verdad? Y vemos también este fondo de saco que está hacia anterior entre la vejiga y el útero, vesicouterino o útero vesical. Bueno, también tenemos unos repliegues peritoneales que se denominan ligamentos. Entonces vamos a tener aquí, esto es una visión, miren, esto es un corte coronal. Quitamos la parte posterior y estamos mirando la parte anterior, pero desde adentro, ¿sí? O sea, que esto sería el ombligo, para ponerlos en contexto, esto sería el ombligo. ¿Sí? Esto sería la pared anterior del abdomen, pero nosotros estamos dentro del abdomen, ¿sí? Entonces, aquí encontramos este ligamento, que es el ligamento falciforme, del que hablamos ahorita. Y vamos a encontrar este ligamento, que es el ligamento redondo, que es la obliteración de la vena umbilical, que por eso va hasta nuestro ombligo. ¿Sí? Ese es ese ligamento. Vamos a encontrar también, miren este otro ligamento que ya es infraumbilical, que se dirige hacia la vejiga. Y esto es un varón, este es un varón, ¿cómo sabemos? Aquí tenemos las vesículas seminales y tenemos la próstata. Esta es la vejiga,
Entonces, de aquí a acá hay un conducto que se llama uraco, que también está durante la parte embrionaria y fetal, y cuando nacemos se oblitera, ya no se necesita, y entonces se transforma en un ligamento conocido como ligamento umbilical medio, que es el único que de los infraumbilicales que es impar, porque él solo va ahí en la mitad. Vamos a encontrar también lo que son los ligamentos umbilicales. Todos ellos van hacia el ombligo, ¿los ven? Entonces se llama ligamento umbilical interno o medial. Este que vemos aquí, que está tanto de este lado como de este lado. ¿Ok? Ligamento umbilical interno o medial. Y vamos a encontrar hacia afuera lo que es el ligamento umbilical externo, que es un repliegue que se forma ahí en lo que son los vasos epigástricos. Aquí encontramos también, vamos a encontrar unas fosas. Entre ellos se van a formar una fosa. Entonces tendremos las fosas inguinales internas, que son las que van a estar entre el ligamento umbilical medio y el ligamento umbilical interno o medial. Tendremos la fosa media. Recuerden que también está de este lado, que va a estar entre el ligamento umbilical interno y el ligamento umbilical externo. Y las fosas inguinales laterales, que van a estar por fuera del ligamento inguinal externo. Aquí también, bueno, ya algo que ustedes conocen, el triángulo de Hasselbalch. Ustedes lo conocen. Los epiplones, pues ya lo conocemos también, el epiplón mayor, el delantal de los cirujanos. Mírenlo aquí en esta visión. Miren cómo él se origina en la curvatura mayor del estómago y de ahí se desprende hacia abajo. Una hoja, bueno, y una hoja que sería la hoja anterior y esta que sería la hoja posterior. Pero cada hoja tiene una lámina de peritoneo. ¿Saben? Esta tendrá una lámina, podría ser externa e interna, y esta tendría también otra lámina, o anterior y posterior, y una lámina anterior y posterior, cada hoja. Esto en la etapa embrionaria también está separado, pero ya luego la separación desaparece y solo queda esta, la de la transcavidad de los epiplones. El epiplón menor, entonces el epiplón menor se origina en la curvatura menor del estómago. Miren que el otro es en la curvatura mayor y este en la curvatura menor del estómago. Y se va a dirigir hacia el hígado y se va a dividir en dos, en un ligamento gastrohepático que va desde el estómago desde la curvatura menor hacia el hígado, por eso gastrohepático, y en un ligamento hepatoduodenal, que este sí va desde la primera porción del duodeno hasta el hígado. Importante que este ligamento hepatoduodenal es por donde pasa el pedículo, lo que es la tríada portal del hígado. Mírenlo aquí. Por ese ligamento hepatoduodenal pasa lo que es el conducto colédoco, ¿sí? Que se formó del conducto cístico y del conducto hepático común. Se formó el colédoco. Pasa la arteria hepática propia, que es esta que viene aquí. Miren que ella es anterior y hacia la derecha. El conducto colédoco es anterior y hacia la izquierda. Y por detrás, eso que ustedes ven ahí azul, es la vena porta. Esto que ven aquí es la entrada a la transcavidad de los epiplones o hiato de Winslow. Esto que ustedes están viendo aquí. Por aquí es donde yo le digo que se introduce el dedo y se puede lograr hacer una lazada en el caso que sea necesario, lógicamente, si hay mucho sangrado en el hígado para poder reparar. Este es el hiato de Winslow, mírenlo, que es la entrada a la transcavidad de los epiplones. Miren que estaría formado entonces por el borde hepático,
¿verdad? Por lo que sería el lóbulo derecho del hígado, por el duodeno, la parte del bulbo duodenal, estaría formado también por el ligamento hepatoduodenal. Esos serían los límites de ese hiato de Winslow. Aquí tenemos entonces lo que es el mesenterio. Ya hemos visto de dónde a dónde va ese mesenterio. Y ese mesenterio se dirige desde el ángulo de Treitz hasta lo que es la unión iliocecal. Ya también lo vimos eso. Miren más o menos cómo es ese mesenterio, que la raíz de ese mesenterio es bastante corta, pero miren todo el recorrido que tiene. Por eso es que él se enrolla bastante ese intestino delgado en las diferentes asas intestinales que conocemos, de 5 a 6 metros más o menos de intestino delgado. Allí vemos cómo el por qué se llama mesenterio. Aquí vemos la arteria mesentérica superior y lo que es la vena mesentérica superior, ¿sí? Por aquí está pasando ese duodeno, la tercera porción, y miren cómo, después lo veremos cuando veamos duodeno, cómo es pinzado. Aquí hay una pinza vascular, como un clipcito que estuviera puesto aquí. Una pinza vascular de Wilkie. Bueno, acá encontramos el mesocolon transverso. Mírenlo acá, levantando el colon transverso, vamos a encontrar ese mesocolon transverso con su borde que es borde libre y el borde adherente que es el que me está fijando a la pared posterior. Aquí tenemos que está formado el mesocolon transverso por dos láminas. Mírenlo aquí. Tenemos el mesocolon ascendente, que ya dijimos que ese colon ascendente era retroperitonizado, ¿se acuerdan? Que él rotó y se fue hacia la parte posterior. Por eso tiene su fascia de coalescencia. Bueno, aquí vemos también el mesoapéndice, que ahorita lo habíamos visto, de cómo ese mesoapéndice también es un repliegue de peritoneo y me está ayudando a sostener al apéndice vermiforme. Y tenemos el mesocolon sigmoideo o mesosigma, que también me ayuda a sostener y a fijar a ese mesocolon, perdón, a ese colon sigmoideo. Entonces fíjate que aquí tenemos el colon ascendente y el colon descendente son fijos, mientras que el colon transverso y el colon sigmoide son libres. Por eso ellos se pueden mover e inclusive aquí en el sigma se pueden rotar en su eje y producir lo que son los vólvulos. Aquí tenemos las fascias de coalescencia que las describió el señor Carl Tolt. ¿Sí? Este señor que vemos, por eso se conoce como fascias de Tolt. Tenemos la Tolt 1, Tolt 2, Tolt 3. ¿Sí? Y lo que son las fascias de Treitz y la fascia de Fredet. Ahora, aquí las podemos ver. Esto sería la pared. Esto sería lado derecho, lado izquierdo. ¿Sí? Esto sería colon ascendente, colon descendente. Esto sería duodeno. Y esto sería por aquí, lo que es páncreas, esta zona que está aquí. Entonces, la fascia de Tolt 1, que es esta que tenemos acá, miren que es retropancreática. Si esto es el páncreas, pues ella está por detrás del páncreas. ¿Ven? Miren, retropancreática. Encontramos la fascia de Tolt 2, que sería esta, que es la retrocólica derecha. La retrocólica derecha. Encontraríamos la fascia de Tolt 3, que es la retrocólica izquierda. Vamos a encontrar también la fascia de Treitz y la de Fredet. La de Treitz
se conoce como fascia retroduodeno pancreática, o sea, que está detrás del duodeno y del páncreas. ¿Se acuerdan que al principio cuando hablábamos decíamos que el complejo duodeno pancreático, porque es que ellos tienen una relación muy íntima el duodeno con el páncreas? Entonces, por eso se habla. Entonces, fíjense que la fascia de Treitz es retroduodeno pancreática, está por detrás del duodeno y por detrás del páncreas. Y la fascia de Fredet, que sería esta, ya no es retro, ¿verdad? Sino que es preduodeno retropancreática. ¿Sí? Está por delante del duodeno y por detrás del páncreas. Aquí las podemos ver en un corte transversal. TOL 1, TOL 2, Fredet, Treitz. Esto es páncreas. ¿Okay? Esto es duodeno. Esto también es duodeno. Pero recuerdan que él tiene las porciones, entonces son las porciones. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Qué pasó? Se desconectaron. Profesor, por mi parte todo quedó claro. Aquí estoy yo. Y todo Profe, está aquí claro. estoy yo. Ok. Bueno, entonces hagamos algo aquí. Vamos a repasar un poco. Porfa, chicas, estoy colocando un pin de Kahoot para que se vayan conectando. Repasamos y creo que podemos dejar hasta aquí cuando ya repasemos. Recuerden que el primero, el que quede de primero, que conteste más respuestas correctas, ese se va a anotar acá para que en el momento que una de sus notas esté muy baja, se le va a sumar con esa nota que saque el día.
Yo creo que de 22 no pasan. Y se salen, entran. Bueno, vamos a arrancar con los constantes. Son 23, que es lo máximo que hemos llegado. Bueno, ya van 24. Vamos a dar un chance más. 5, 6. A ver que lo saca. Bueno, arranquemos con 25. Ok. Posible aquí izquierda y en la mayoría.
vertical. Zona horizontal. Línea horizontal. Mesogastrio, bien. Última pregunta. Epigastrio. Bueno, vámonos al podio. Baleana y Magali. Magali, ¿qué? Magali para arriba. Magali, ¿qué apellido eres? Vargas. Vargas. La próxima vez pongan el nombre y el apellido, ¿ya? Para que me quede más fácil quiénes son. Ahí estaba la pelea reñida con Ana. Casi, Ana, ¿qué te pasó, Ana? Y que te pasaste a Magali en un momentito y... ¿Ah? Bueno, entonces chicos, nos vemos la próxima semana si Dios permite. Pero ya, bueno, esperando que ya estemos allá, con el favor de Dios, que todo esto pase y ya estemos allá en la universidad. Ese día nos vamos a ver con cavidad oral. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, profe. Entonces nos vemos con cavidad oral. Ya tienen una actividad de un mapa mental de cavidad oral. Jason, ¿quiere preguntar algo, Jason? Jason Pertus. Hola. Profesor, yo le iba a comentar que yo entré tarde a la clase y no sé si cuando pasó lista yo no estaba.